Hola a todos y bienvenidos a la presentación del taller 2 de la asignatura de formación fundamental de Economía y Comercio en los Conflictos Internacionales. Mi nombre es José Morales Ávila y hoy vamos a hablar sobre el conflicto con Irán, un tema crucial en las relaciones internacionales modernas. Nos centraremos en los actores involucrados, sus intereses y las relaciones de poder en juego. Comencemos identificando a los actores principales. En primer lugar tenemos a Irán, un país con vastas reservas de petróleo y una influencia significativa en Medio Oriente. Sus intereses incluyen la preservación de su régimen, la expansión de su influencia regional y el desarrollo de su programa nuclear. Luego tenemos a Estados Unidos, que busca limitar el poder de Irán en la región y prevenir la proliferación nuclear. Estados Unidos ha utilizado sanciones económicas y amenazas militares como herramientas de presión. Israel también es un actor clave, viendo a Irán como una amenaza existencial debido a sus declaraciones y actividades en la región. Israel ha realizado operaciones encubiertas y ataques preventivos para neutralizar lo que percibe como amenazas iraníes. Ahora presentemos a las principales autoridades involucradas en el conflicto. Ebrahim Raisi, el presidente de Irán, conocido por su postura dura y su respaldo al programa nuclear iraní. También tenemos a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que ha intentado reactivar el JCPOA, Plan de Acción Integral Conjunto, y busca solucionar los problemas de manera diplomática, aunque manteniendo una postura firme respecto a las actividades nucleares de Irán. También tenemos a Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, un fuerte crítico del JCPOA y defensor de una política de máxima presión sobre Irán. Ahora hablemos sobre los intereses y las relaciones de poder. Irán busca asegurar su posición de poder en el Medio Oriente, apoyando a grupos de aliados en Líbano, Siria y Yemen. Esto ha creado tensiones con Arabia Saudita, otro actor regional importante que compite por la influencia en la región. Estados Unidos, por su parte, tiene interés en mantener la estabilidad y seguridad de sus aliados en la región, particularmente Israel y Arabia Saudita. Por ello, ha implementado una estrategia de máxima presión sobre Irán, mediante sanciones económicas que han debilitado significativamente la economía iraní. En cuanto a los equilibrios y desequilibrios del poder, vemos que la situación es muy compleja. Las sanciones han creado un desequilibrio económico en Irán, pero también han fortalecido su determinación de resistir y buscar nuevas alianzas con países como Rusia y China. Además, la retirada de Estados Unidos del JCPOA en el 2018 y la reimposición de sanciones han aumentado las tensiones. Sin embargo, otros países signatarios del JCPOA, como los europeos, han intentado mantener el acuerdo vivo, aunque con dificultades. En resumen, el conflicto con Irán es un ejemplo claro de cómo los intereses y las relaciones de poder entre los actores internacionales pueden generar tensiones y conflictos prolongados. En los próximos segmentos mis compañeros explorarán más a fondo las decisiones tomadas por estos actores, las instituciones internacionales implicadas y las percepciones subjetivas que han influido en este complejo escenario. Hola, soy María Jesús Díaz y voy a continuar hablando sobre el sistema internacional y decisiones de los actores involucrados. El sistema internacional contemporáneo se caracteriza por la presencia de múltiples potencias que influyen en la dinámica global. En el contexto del conflicto con Irán, estas potencias incluyen a Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Europea y los actores regionales como Israel y Arabia Saudita. China y Rusia ven en Irán un socio estratégico para contrarrestar la influencia de Estados Unidos en la región y asegurar sus intereses económicos y geopolíticos. Estados Unidos se enfoca en mantener su hegemonía en Medio Oriente y proteger a sus aliados, principalmente Israel y Arabia Saudita. La Unión Europea intenta equilibrar su política entre el apoyo a las sanciones y la búsqueda de soluciones diplomáticas, especialmente a través del Plan de Acción Integral Conjunto. Israel y Arabia Saudita buscan limitar la influencia de Irán y consideran su programa nuclear como una amenaza existencial. En cuanto a las decisiones de los actores, tenemos a Estados Unidos primero. Desde la Revolución iraní, Estados Unidos ha impuesto varias rondas de sanciones económicas a Irán. La administración de Donald Trump intensificó estas sanciones al retirarse del Plan de Acción Integral Conjunto de 2018 y reimponer sanciones bajo la campaña de máxima presión. La presencia de bases militares estadounidenses en países vecinos y el despliegue de fuerzas navales en el Golfo Pérsico son estrategias para disuadir a Irán de actividades agresivas y proteger rutas de comercio. Y la administración de Joe Biden ha intentado volver a las negociaciones del Plan de Acción Integral Conjunto, buscando reactivar el acuerdo nuclear y reducir las tensiones a través de la diplomacia. En cuanto a Irán,
En cuanto a su programa nuclear, Irán ha continuado desarrollando su programa nuclear, argumentando que tiene fines pacíficos. A pesar de las sanciones, Irán ha aumentado el enriquecimiento de uranio, desafiando las restricciones del Plan de Acción Integral Conjunto. En cuanto a las influencias regionales, Irán ha apoyado a varios grupos proxy en la región, como Hezbollah en el Líbano y las milicias chiitas en Irak y los hutíes en Yemen, buscando expandir su influencia y contrarrestar la presencia estadounidense y saudita. En cuanto a la respuesta a las sanciones, Irán ha desarrollado estrategias para evadir las sanciones, como el contrabando de petróleo, el fortalecimiento de relaciones económicas con países como China y Rusia. En cuanto a Israel ha llevado a cabo numerosos ataques aéreos contra instalaciones nucleares y bases militares iraníes en Siria y otros lugares, justificándolos como medidas necesarias para su autodefensa. Y también Israel mantiene una estrecha colaboración con Estados Unidos en inteligencia y operaciones militares. Ha influenciado significativamente la política estadounidense hacia Irán. En cuanto a China y Rusia, ambos países han aumentado sus relaciones comerciales con Irán, especialmente en el sector energético. China ha firmado un acuerdo de cooperación estratégica de 25 años con Irán, mientras que Rusia ha colaborado en proyectos nucleares con civiles. En cuanto al apoyo diplomático, en el Consejo de Seguridad de la ONU, tanto China como Rusia han actuado para suavizar las sanciones contra Irán y han abogado por el diálogo y las negociaciones. En cuanto a la Unión Europea, esta ha sido una fuerte defensora del acuerdo nuclear, buscando mantener el plan de acción integral conjunto incluso después de la retirada de Estados Unidos. Los países europeos han intentado encontrar mecanismos para mantener el comercio con Irán dentro de los límites de las sanciones. También, la Unión Europea ha trabajado para mediar entre Estados Unidos e Irán, buscando soluciones diplomáticas y evitando la escalada del conflicto. Ahora vamos a explorar el papel de las instituciones internacionales y las percepciones subjetivas en el conflicto con Irán. Comenzaremos analizando las instituciones internacionales y después la influencia de este en el complejo escenario. Las instituciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Consejo de Seguridad, ha aprobado resoluciones cruciales, como la 1737 en 2006 y la 2231 en 2015, que imponen sanciones y respaldan la JCPOA. Agencia Internacional de Energía Atómica, la OEA, monitora el cumplimiento de Irán mediante inspecciones regulares. Después tenemos la Unión Europea, que ha sido un mediador clave en las negociaciones en la JCPOA, manteniendo el acuerdo incluso después de la retirada de Estados Unidos en 2018. El Servicio Europeo de Acción Exterior, la SEA, y el instrumento de apoyo de los intercambios comerciales facilitan el comercio con Irán, evitando sanciones estadounidenses para bienes humanitarios. Después tenemos el Consejo de Cooperación del Golfo. Aunque no es una institución internacional intrínsecamente, la CCG, que incluye países como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, trabaja para contrarrestar la influencia de Irán en la región. En esta primera parte vimos cómo el conflicto con Irán ha aportado para los enfoques específicos. Ahora, en la slide de después, podemos ver las percepciones subjetivas y decisiones políticas. Los Estados Unidos perciben a Irán como una amenaza global. En 2018, la administración de Trump se retiró de la JCPOA y reimpuso sanciones económicas, basándose en la percepción que el acuerdo no frenaba adecuadamente las ambiciones nucleares de Irán. Esto agravó la economía de Irán y elevó las tensiones regionales. Irán percibe a Estados Unidos como un agresor imperialista. Infatti, incrementó su programa de nuclear y el apoyo a los grupos proxy en la región. Un ejemplo es el aumento del enriquecimiento de uranio y los ataques contra bases estadounidenses en Irak, especialmente después del asesinato del general Soleimani en 2020. Israele percibe Irán come una amenaza existencial. Israele infatti ha llevado a cabo ataques aéreos preventivos contra instalaciones nucleares iranianas y posiciones de sus aliados en Siria.
Estas acciones buscan reducir la capacidad militar de Irán y han incluido operaciones encubiertas para sabotar su programa nuclear. Así hemos visto cómo esta parte del discurso proporciona las dos visiones del rol de las instituciones internacionales y la percepción subjetiva en el conflicto de Irán. Ahora vamos a hablar de las situaciones de desigualdad o de dominación económica. Primero, la dominación económica y los recursos energéticos. Entonces, una de las principales fuentes de conflicto entre EU e Irán es la dominación económica y el control de los recursos energéticos, especialmente el petróleo. En efecto, Irán posee una de las mayores reservas de petróleo y gas natural del mundo, lo que lo convierte en un actor clave en el mercado energético global. Primero, el impacto en el comercio internacional. Las sanciones económicas impuestas por los EU y sus aliados han limitado la capacidad de Irán para exportar su petróleo, afectando su economía. Estas sanciones están diseñadas para debilitar la economía iraní y limitar sus recursos para financiar actividades consideradas desestabilizadoras en la región. Ahora voy a hablar de la dependencia y vulnerabilidad. La dependencia de Irán en sus exportaciones de petróleo lo hace vulnerable a las sanciones internacionales. Y esto ha llevado a Irán a buscar formas alternativas de comercio como el contrabando de petróleo y acuerdos bilaterales con países como China o Rusia. Entonces, hay también desigualdades económicas internas. Las sanciones han exacerbado las desigualdades económicas dentro de Irán, creando un entorno de pobreza y descontento social. Las élites iraníes, a menudo vinculadas al gobierno y al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, han logrado mantener su riqueza y poder, mientras que la población general ha sufrido las consecuencias económicas. Entonces hay una crisis económica y social, con una inflación, el desempleo y la devaluación de la moneda, que han sido algunas de las consecuencias de las sanciones. Esto ha llevado a protestas y disturbios internos, ya que la población sufre la falta de acceso a bienes esenciales y servicios. A eso, la respuesta del gobierno fue que para mantener el control, el gobierno ha aumentado la represión interna y ha utilizado la narrativa de resistencia contra el imperialismo occidental para justificar sus políticas y mantener el apoyo entre sus seguidores. Pero, ¿cuáles son los conceptos propios de la disciplina que podemos ver en este conflicto? Primero, hay una interdependencia económica. La teoría de la interdependencia económica sugiere que los países que están económicamente interconectados son menos propensos a entrar en conflicto, ya que tienen más que perder en términos económicos. Sin embargo, en el caso de Irán, esta interdependencia se ha visto afectada por las sanciones que limitan el comercio y la cooperación económica con otros países. Podemos aplicar eso al conflicto. La reimposición de sanciones por parte de Estados Unidos ha reducido significativamente la interdependencia económica de Irán con Occidente, llevando a una mayor autodependencia y búsqueda de nuevos socios comerciales fuera del ámbito occidental. Hay también las sanciones económicas como herramienta de poder. Las sanciones económicas son una herramienta de política exterior utilizada para ejercer presión sobre un país sin recurrir a la fuerza militar.
En el caso de Irán, las sanciones buscan forzar al país a negociar y limitar su programa nuclear. También hay efectividad y consecuencias. Aunque las sanciones han debilitado la economía iraní, también ha llevado a la población a un mayor sufrimiento y han fortalecido la retórica antioccidental del gobierno iraní. Además, han incentivado a Irán a desarrollar métodos para eludir las sanciones y a fortalecer sus relaciones con países como China y Rusia. Por fin hay la teoría de la dependencia. Esta teoría sugiere que los países en desarrollo como Irán se encuentran en una posición de desventaja en el sistema económico global, dominado por las potencias más desarrolladas. La dependencia económica de Irán en sus exportaciones de petróleo lo sitúa en una posición vulnerable frente a las sanciones y manipulaciones de los mercados internacionales. En respuesta, Irán ha buscado diversificar su economía y reducir su dependencia de las exportaciones de petróleo mediante el desarrollo de otras industrias y la promoción de la autosuficiencia. Gracias.